las reelecciones indefinidas de algunos gobernadores que hace 30 años que están en el poder, intendentes que hace 20 y pico de años que están en el poder. Y hablando con un amigo que fue concejal en Vicente López, me aclaró algunos temas. Y en otros, por supuesto, como siempre, uno queda un poquito más confundido que antes, ¿no? Pero nos quejamos mucho, yo por lo menos critico mucho estas reelecciones permanentes de los gobernadores, a los cuales tildamos de señores feudales y de que se aprovechan de que tienen un pueblo sometido, porque la mayoría son empleados públicos. Pero eso no solo pasa en el NOA o en el norte del país, sino también pasa en el conurbano bonaerense. Y para tratar de morigerar esta situación de las reelecciones indefinidas, porque es buena la alternancia, o sea, ante la reelección indefinida nosotros promovemos la alternancia, ¿sí? El cambio de figuritas. Y se dictó una ley para evitar esta reelección indefinida. Entonces vamos a conversar ahora con Carlos Roberto, que es un ingeniero, amigo, y además ha sido concejal en Vicente López. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos con nuestro común amigo Ganora. Un saludo, Mario. Tanto tiempo, ¿cómo andás? Bueno, a ver, esto que dije, estas reelecciones indefinidas, ¿se paran un poco con la ley que se dictó en 2016? Y un poco se paran, pero en realidad la ley esa tenía dos aspectos. La reelección no solamente de intendentes, sino de concejales, legisladores provinciales, consejeros escolares, de poner un máximo, una sola reelección consecutiva, y de ratificar la incompatibilidad de la superposición de cargos, ¿no? O sea, eran los dos aspectos que tenía. ¿Por qué superposición de cargos? Claro, por ejemplo, hay alguien que es concejal y tiene a su vez un cargo en un organismo nacional. Qué interesante. La acumulación de cargos, en una palabra. Pero no, ahí no tienen los mismos horarios y no puede tener cumplir dos funciones. Sí, en realidad lo que hacen es una trampita diciendo que uno de los cargos es ad honorem, aunque hay superposición de horarios. Después si cobra el sueldo o no cobra el sueldo a veces es difícil de saberlo, ¿no? No, o viste lo que hacen también, dicen que lo que hacen es una tarea docente. No, la tarea docente, digamos, está explícitamente permitida. Separada. Sí, pero no en el mismo horario que tenés que cumplir funciones como funcionario por ejemplo, público. En Vicente López hay dos concejales que uno tiene un cargo nacional porque está en el ANSES y en el concejal, y otro que tiene un cargo de concejal y un cargo en el mismo municipio de delegado municipal, ¿no? Al mismo tiempo. O sea que tiene 3 puestos. No, tiene 2, ese tiene 2. Ajá. Delegado municipal y concejal, todos en el mismo horario, ¿no? Ajá. Y en el caso de los intendentes, ¿qué tomaron? Tomaron como se votó en el 2016, los que estaban en ejercicio en el 2016 de un cargo, por ejemplo, intendente, bueno, ese era considerado el primer mandato de los dos, aunque algunos tenían ya 20 años acumulados, ¿no? Bueno. Entonces, por ejemplo, este caso de San Isidro, que es intendente del 99. Sí, Granados, 24 años, Descalzo, sí, ahí va, algunos 24. Llegan hasta 28. Ah, ese es Louvet, el de General Guido. Sí, hasta 28, y entonces los que se eligen ahora en el 2019 sería como el segundo mandato, que están hace 28 años, ¿no? O sea, que les damos un changüí de un mandato más. Claro, una posibilidad más, ¿no? Después, más allá de que algunos después ponen algún familiar, un hijo, una esposa. Sí, esa era la frutilla del postre. A ver, se supone que entonces ahora pueden hacer este changüí de un periodo más, pero hay algunos que están usando otro método para esta cosa de la reelección, que es usar al papá, a la mujer, al hijo. Esto, digamos, es echa la ley, echa la trampa. En Berazategui compite el padre del intendente, en San Fernando el hijo, en Capital Sarmiento y en Cañuelas las esposas. Así es, sí, ese es el digamos, mecanismo para eludir esta ley o para justificar que, bueno, que ellos no siguen, pero por ejemplo está el caso del intendente de San Antonio de Areco,
que no va por la reelección, pero va de senador provincial. Ah, bueno, Carlos, pero eso es otra cosa. Vos también sos un principista. Entonces, la verdad que, digamos, es un tema, y yo lo enganchaba con lo que vos decías de participación, ¿no? Porque, digamos, no se implementan mecanismos reales de participación antes de tomar las decisiones. No para que se protesten después que se tomaron, sino antes, y todo lo que sea control no se realiza o no se ponen las herramientas necesarias para que la gente pueda ejercer ese derecho, ni siquiera el acceso a la información pública, que hay una ley nacional, pero en los municipios casi ninguno hay una ley que le garantice al vecino saber cuánto recauda el municipio, sin tener que salir de su casa, digamos, hoy con la tecnología podría ser mucho más sencillo. O sea, en general hay leyes que dicen, bueno, esta ley es buena porque va a sacar este problema. Ahora, después la ley no se cumple o se le encuentran estos vericuetos y la realidad sigue siendo la misma. Sí. Carlos, me parece que estamos hablando del fenómeno político del caciquismo, que era una enfermedad de la política española del siglo XIX y principio del siglo XX. Y unido al caciquismo tenés el problema del nepotismo, que es la otra enfermedad. Creo que esto está hablando de una estructura social particular, porque el caciquismo no se da en cualquier lado. Desde tu perspectiva, desde tu análisis y desde tu militancia, ¿a qué atribuís el funcionamiento de ese sistema de caciquismo en forma permanente en la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo creo que es un modelo, el modelo, digamos, de gestión pública, tanto de la provincia como de los municipios, es un modelo que viene del año 34. ¿No? Ha habido una reforma constitucional en el 94 que decidió no tocar el régimen de los municipios, o sea que es el mismo modelo de la Constitución conservadora de 1934. De Manuel Fresco, en una palabra. Exactamente, después del fraude, de los fraudes de esa triste década. Entonces, los municipios no tienen autonomía, hay municipios que son megalópolis, como La Matanza, que tiene 2 millones de habitantes, es inmanejable un municipio con esa población. Entonces, digamos, lo que no se quiere es discutir, digamos, para que los municipios tengan autonomía, hay que modificar la Constitución y hay que modificar la ley que los rige, ¿no? Y que cada municipio, como tiene Córdoba, como tiene Río Negro, como tiene otras provincias, que tienen autonomía, dictan sus propias cartas orgánicas municipal y generalmente hacen la elección de intendente en fecha separada de cuando se elige gobernador o presidente, lo cual permite que los vecinos puedan tener más cercano cuáles son las propuestas. Sí, verlo bien el tema, porque si no viene todo arrastrado, enchastrado una cosa con la otra. Claro, por ejemplo, la propia Constitución obliga en la provincia de Buenos Aires que las elecciones municipales sean el mismo día que las elecciones provinciales. Está por Constitución. El año pasado hubo todo un debate, un intento de separar algunas elecciones de municipios, claro, y una traba constitucional, entonces hay que reformar la Constitución, ¿no? O sea, está todo el esquema monolítico, centralizado, y a eso le sumamos el clientelismo, entonces hace un sistema... Un combo fantástico. Que es imposible, digamos, es muy difícil romper hasta que no se cambie ese modelo. Lo que hay que cambiar es el modelo, hacer un modelo más descentralizado, donde se facilite la participación y que las comunidades decidan los temas de la comunidad separados de las cuestiones macro, porque si no todo termina opacado. Todo, sí. Esto se ve muy claro cuando uno va a algunas ciudades de bajos habitantes, 10.000, 20.000 habitantes, entonces ahí, digamos, el sistema empieza a cambiar un poco, porque ahí hay un nivel de conocimiento de la gente mucho más alto de lo que hay en las grandes poblaciones, ¿no? Sí, empieza a cambiar en cuanto a grado de conocimiento, como decís vos, porque hay inmediatez en el conocimiento, pero luego, cuando tienen que tomar decisiones, no pueden tomarlas, porque todo eso viene arrastrado por lo macro, como decías. Claro, por eso, o sea,
cuando hay, digamos, y cuando hay experiencia, por ejemplo, pasó en Esquel en su momento con la minería, donde se hizo una consulta popular de todos los vecinos de Esquel para ver qué opinaban si se instalaba una minera o no se instalaba una minera. Bueno, la gente decidió que no se instalara la minera y el gobierno tuvo que aceptar contra su propia voluntad esta decisión de los vecinos. Y hay provincias como Córdoba que hay, digamos, muchas más elecciones separadas, hay organismos de control municipales. ¿Quién controla los gastos económicos del municipio? Un organismo provincial que controla los 135 municipios al mismo tiempo, tiene 7 personas, entonces es imposible que controle absolutamente nada, porque además no quiere que se controle absolutamente nada. Lógico, ¿no? Eso sería. Ahora, vos me estás pintando un panorama que da la impresión de que hay una clase o un sector social que está interesado en el mantenimiento del statu quo. ¿Podemos identificar o caracterizar a ese sector social o a esa clase social que está manteniendo ese statu quo? Primero, a lo largo de todas estas décadas hubo un acuerdo bipartidario de los dos grandes partidos mayoritarios donde no tocar este régimen. Eso pasó cuando fue la reforma constitucional del 94, dijo, no, el tema municipio no lo tocamos, así anda bien. Así nos viene bien a todos. Nos viene bien a todos, no hay problema. No hagamos solas. Claro. No hay terceros partidos o cuartos partidos o partidos vecinales que se puedan involucrar. Y después, bueno, obviamente el sector social es que está ligado, está ligado al Estado porque es un proveedor del Estado. Entonces, como siempre son los mismos, siempre negocian con los mismos. A veces cambian los intendentes, pero las empresas que negocian con los intendentes son las mismas. La empresa de la basura, por ejemplo. Claro, la basura, por ejemplo, Vicente López tiene el mismo proveedor del municipio de la basura desde 1989. Muy bien, es un buen recolector. Y hace 6 años que el contrato se venció y está prorrogado por decreto cada 6 meses, sin licitación pública, ¿no? Siempre se contrata el que estaba y sigue, pasan 2 años y ya lleva 30, ¿no? O sea, imagínense la tecnología que había para este tema en 1989 y cuál es la que hay ahora. Las ciudades modernas, qué sistema de recolección de residuos tienen, absolutamente distinto, obviamente, a lo que ocurría en 1989, que había basurales, digamos. Estamos atrasados un poquito. Décadas. Carlos, realmente es muy, muy interesante lo que estás hablando y vamos a volver a llamarte porque me interesa mucho que nos cuentes un poco, sobre todo antes de las elecciones, ¿no? Quizá que tengamos claro cómo se está trabajando con la ley del cupo, porque si esta ley que tenía que ver con la no reelección indeterminada de los funcionarios ha construido su propia trampa y se viola, como decíamos, con el nepotismo de poner al padre, al hijo o a la mujer. Bueno, evidentemente la ley del cupo también debe estar siendo bastardeada por los partidos políticos, ¿no? A mí me gusta llamarle o ley de igualdad de género o ley de paridad, más que de cupo. Bien. Bueno. Así que bueno, cuando quieran. Genial. Un gusto hablar con los dos. Dos muy buenas personas. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.